Un plan decenal étnico-cultural es un documento que ofrece rutas y lineamientos estratégicos para gestionar las políticas públicas encaminadas a la protección de la diversidad étnica y cultural en los territorios. Es un acuerdo común a partir de la participación de los ciudadanos y especialmente de quienes representan los diferentes campos de la vida cultural. Esta herramienta nos permite reconocer las manifestaciones ancestrales, las expresiones emergentes, la relevancia de estas en los territorios y sus rutas de resistencia y sostenibilidad. Además, compromete a los gobernantes actuales y futuros a dar prioridad a las acciones concertadas en este pacto común. ¿Cómo puedes participar en la construcción de este plan étnico-cultural? Contestando estas preguntas, ¿cuáles consideras que son las principales problemáticas del sector cultural en el departamento del Chocó? ¿Cómo sueñas la vida cultural del departamento? ¿Qué podemos hacer para fortalecer y cuidar la diversidad cultural, la creación artística y sus escenarios en los territorios del departamento? Comunícate con el coordinador o responsable de cultura de tu municipio, consejo comunitario u organización indígena. Puedes visitar la página www.planetnicoculturaldelchocó.com. Puedes llamar o enviar un audio de WhatsApp a la línea 320-603-7131. Puedes enviar una carta a la Corporaloteca de la Universidad Tecnológica del Chocó, respondiendo a nuestras 3 preguntas. Participa de manera virtual en las reuniones que estaremos agendando a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Participa de manera presencial en los encuentros que se llevarán a cabo de Ismina, Río Sucio, Vallasolano, Pizarro y Quibdó. Para esta participación, debes comunicarte con el coordinador de cultura de tu municipio. El Plan Étnico-Cultural del Chocó es nuestra oportunidad para dignificar nuestro arte, nuestras raíces, nuestros saberes y nuestra forma de ser, para dignificar lo que somos. Tu opinión nos importa. Participa. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse a este espacio. Le voy a dar paso al maestro Leonidas Valencia, que ha sido el principal coordinador de este plan decenal. Entonces, maestro, bienvenido. Buenas tardes para todos. Es un orgullo para mí y para todo el equipo de la Universidad Tecnológica del Chocó hacer una socialización de todo este entramado de información que ha dado la comunidad. Nosotros lo que hemos hecho es sistematizarlo, pero también con el apoyo de un grupo de expertos que han apostado también por aportar al documento. Entonces, lo más importante es que queremos dignificar lo que somos con este plan, que está proyectado a 10 años, pero que realmente debe estar en constante y dinámica revaloración y evaluación, porque es lo más importante, los tiempos cambian, las identidades se mueven, los círculos sociales no son estáticos, entonces merece estar revisándose lo que la gente ha pedido, lo que la gente quiere que cambie, lo que quiere que sea reconocido y valorado. Y para empezar este ejercicio que va a grabarse y se va a pasar, a alojar en diferentes sitios web para que la gente que no puede estar hoy lo pueda ver de manera sincrónica. Entonces, primero las gracias a los que están presentes y le doy paso a Sandra para que iniciemos con esta socialización del Plan Étnico de Cultura del Chocó. Muchísimas gracias, maestro Leonidas, y a todas las personas que están acá interesadas en todo lo que está pasando con el plan étnico-cultural, siendo esta una oportunidad para dignificar nuestra vida cultural, la vida cultural del departamento del Chocó, y que podamos avanzar en este proceso de construcción de este plan decenal.
Empiezo contándoles que las fases de este plan estuvieron divididas de la siguiente forma. Empezamos con una fase de alistamiento, luego con una etapa de diagnóstico y planeación participativa, planificación estratégica y la formulación del documento técnico, y el cuarto momento es la socialización y protocolarización del documento, que es la fase en la que nos encontramos en estos momentos, una vez ya agotadas las tres fases iniciales. Empezamos todo este camino y este recorrido realizando diferentes encuentros sectoriales, subregionales, y dividimos nuestros encuentros en estas 5 subregiones. Por un lado tuvimos la primera subregión es la subregión del Atrato, que hicimos o tuvimos el punto de encuentro en Quibdó, recogiendo la participación de los municipios como Carmen de Atrato, Lloró, Atrato, Quibdó, Medio Atrato, Río Quito, Pagado y Bojayá. En la subregión del San Juan tuvimos nuestro encuentro en Ismina, recogiendo todos los municipios de esta subregión: Ismina, Tadó, Cértegui, Cantón de San Pablo, Condoto, Novita, Unión Panamericana, Río Iró, Medio San Juan, Sipí, Puerto Melú. La subregión Baudó entró en Pizarro. Aquí reunimos los 3 Baudóes, alto, medio y bajo. La otra subregión fue la costa pacífica chocuana. Nuestro encuentro fue en Vallasolano. Aquí tuvimos la participación de los municipios de Nuquí, Vallasolano y Jurado. Y la última fue la del Darién chocuano, que se hizo en Río Sucio, con la participación de Río Sucio, Unguía, Acandí, Carmen del Darién y Belén de Bajirá. Muy importante para nosotros que todas estas participaciones que tuvimos estuvieron enmarcadas en unas categorías de análisis de manera muy puntual, para dar como una mayor organización a todas las propuestas y problemáticas que iban surgiendo en cada una de estas subregiones y también en las mesas sectoriales que pudimos realizar. Tuvimos las categorías de análisis de participación y circulación. La idea era poder problematizar cuáles son los ejercicios de participación ciudadana que se tienen en el departamento del Chocó y cuáles son esos mecanismos que vamos a proponer también para el componente de la circulación. En el componente de educación se visibiliza todo el tema de la educación artística y cómo esta hace parte pues de todos los procesos artísticos y culturales en el departamento. Otra categoría es transversalidad e intersectorialidad de la cultura. Básicamente nosotros hemos entendido siempre en la vida cultural del departamento cómo la cultura es transversal y también es intersectorial, y desde ese punto, desde esta categoría, debíamos entenderla y analizarla, cómo se relaciona con los diferentes sectores y con otros aspectos de la institucionalidad también. La otra categoría fue creación y memoria y economía cultural. En estas, para mirar desde el punto de vista de la creación, todos los aspectos que se tienen aquí. Obviamente, desde el componente artístico y cultural hemos utilizado estas herramientas para construir procesos de memoria histórica. Y en el punto de vista de la economía cultural es cómo podemos gestionar economías circulares, economías culturales a partir de las potencialidades del territorio también. Los enfoques que hemos tenido en cuenta a lo largo de la creación de este documento han sido el enfoque étnico, diferencial, etario, de género, territorial y ambiental, de memoria y patrimonio, y un enfoque de derechos y construcción de paz. Como lo pudieron ver en el video que se presentó de manera inicial, tuvimos una amplia forma de participación en el ejercicio de recolectar la información.
Teníamos dispuestas unas líneas telefónicas, líneas de WhatsApp, realizamos encuentros sectoriales. Estos encuentros sectoriales tuvieron una doble modalidad, se realizaron de manera presencial y las personas que no estaban presencialmente podían conectarse y hacer partícipe de los mismos. Se podía enviar una carta a la universidad, teníamos una página web, tenemos una página web donde estamos subiendo toda la información y dispusimos también de un formulario en el que las personas que no habían podido participar de ninguna de las formas posibles podían responder las preguntas que ya ustedes pudieron observar y dejarnos como todo el tema de la participación allí. Las áreas culturales que tuvimos en cuenta, estuvimos conversando con los coordinadores de cultura y las otras fueron música, danza, artes escénicas, artes visuales y cinematográficas, patrimonio cultural y oficios, organizaciones indígenas, tuvimos un componente también de organizaciones afros, literatura y tuvimos otro encuentro con la Academia de Historia del Chocó y las instituciones educativas. Es muy importante para nosotros contarles que en materia de participación tuvimos una muy buena participación. Tuvimos en total 1027 participaciones en los diferentes métodos que teníamos de manera presencial y virtual, que está como muy luego desagregado también eh, por si alguno quiere particularizar por formulario o por sectores y demás. Luego lo más importante para nosotros era poder colocar sobre la mesa esas problemáticas y propuestas que cada sector y cada subregión nos iba colocando sobre la mesa, algunas muy particulares, pero también otras que se repiten de una subregión y de un subsector al otro. Estos hallazgos voy a mencionarles solamente algunos eh, para que podamos avanzar. La falta de apoyo y valorización de las prácticas culturales, la ausencia de escenarios dignos para el ejercicio pleno de los derechos culturales, se repite de manera constante, la desconexión de los niños y niñas adolescentes en el tema del patrimonio cultural y los oficios ancestrales, son como algunas de las problemáticas aquí más recurrentes. Dentro de las propuestas que nos surgen está mucho el tema de la construcción de una infraestructura cultural. Esto incluye también la construcción de tambos para las comunidades indígenas. Importante mencionarles que en este acápite de las comunidades indígenas fue en todas las subregiones se presentó esta constante y fue esa construcción de tambos para ellos. Tenemos un capítulo especial de comunidades indígenas y de comunidades afro, que es fundamentalmente lo que queríamos también desde nuestro enfoque étnico diferencial, era poder conversar con estas comunidades de manera particular. En el componente de las comunidades indígenas tuvimos la fortuna de poder contar también con material que ellos escribían y nos hacían llegar de manera puntual al equipo del plan. La falta de construcción de políticas públicas con enfoque diferencial también era una de las problemáticas que estas comunidades nos colocaban de presente, pero lo más importante para ellos en tema de propuestas era el reconocimiento y la protección de los sitios sagrados y la construcción de los tambos como se los venía mencionando. Ahora bien, en cuanto a las organizaciones afro y los consejos comunitarios, es importante resaltar que ellos nos ponen de presente también estas problemáticas, la negación de las políticas de los consejos comunitarios, la falta de visibilización de los consejos comunitarios en el desarrollo propio de los pueblos negros. Y dentro de las propuestas es generar un diálogo intergeneracional que nos permita hacer ese rescate e intercambio cultural con todas las generaciones,
crear un instituto de investigación de comunidades negras con toda la participación de ellos, fueron como las principales propuestas. En el formulario de Google se respondían, pasando a otro de nuestros medios, a 3 preguntas que eran: ¿cuál consideras que debe ser que es la principal problemática del sector cultural en el departamento? ¿Cómo se sueña en la vida cultural? ¿Y qué podemos hacer para fortalecer y salvaguardar la diversidad cultural? Aquí tuvimos una amplia participación también. Las principales problemáticas de esta parte fueron la débil organización, el apoyo y el acompañamiento a los procesos artísticos y de salvaguarda del patrimonio, poca valoración y visibilización de los oficios, profesiones y quehaceres, debilidad y ausencia de una infraestructura y dotación que también nos aparece constantemente en los encuentros sectoriales y subregionales. No hay una planificación, ausencia de estrategias para la construcción de una cultura en cuanto al tema de los planes de desarrollo, etnodesarrollo y planes de vida. ¿Cómo sueñan la vida cultural en el Chocó las personas que nos llenaron este formulario? Y sueñan que hay que dignificar los escenarios culturales en materia de infraestructura y dotación, que se tengan espacios incluyentes, con acceso para todos, todas y todes, desde un enfoque etario, de género, étnico y territorial, fortaleciendo los procesos de educación propia y de etnoeducación, la cultura como el principal escenario de paz y de desarrollo sostenible. Es decir, que hay unos sueños bastante importantes acá, y concretamente cuando se pregunta qué podemos hacer, surgen unas propuestas bastante interesantes acá, y dentro de esas está que se deben crear estrategias de promoción y apoyo a los escenarios que den acceso a la cultura a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes dentro de sus territorios, mayor acompañamiento y continuidad a los procesos culturales que se están desarrollando en todo el departamento del Chocó, generación de escenarios idóneos, articulación entre las instituciones educativas y el sector cultural, espacios de diálogo cultural, divulgación y circulación de las prácticas en escenarios regionales, nacionales e internacionales, creación y fortalecimiento de las formas de participación y redes. Bueno, estas han sido como las principales propuestas. Tuvimos también encuentros sectoriales. Los encuentros sectoriales fueron de danza, de artes visuales, de música, literatura y promoción de lectura, artes escénicas, patrimonio cultural y de la academia y las instituciones educativas. Todo esto para contarles que el proceso que hemos realizado desde el plan étnico ha sido un proceso muy participativo, y que, como lo decía el maestro Leonidas ahorita, la tarea que hemos hecho nosotros es más de sistematizar y de organizar y compilar en un documento técnico no solo las problemáticas, sino las propuestas y las apuestas que tienen los artistas, cultores y gestores culturales del departamento del Chocó para tener esta ruta en los próximos años, 2022-2032. Y todo esto que les acabo de contar lo condensamos entonces en esta estructura de campos de políticas y estrategias muy puntuales, que ya el maestro Leonidas le doy paso para que lo pueda presentar. Muchas gracias, Sandra. Eh, para mirar a fondo ya los contenidos del documento técnico, primero hay que entender que un plan de cultura y un plan étnico de cultura como el que nosotros hemos construido con la comunidad es netamente participativo. Es la comunidad la que dice, la que expresa, la que en un discurso, sea técnico o no técnico, sofisticado o moderado, ha dicho qué es lo que siente
pero también tenemos que partir de una realidad de nuestro departamento. O sea, entender un plan étnico del Chocó tiene que empezar por entender qué es la cultura chocuana, pero también qué es la vida chocuana. Una cosa es la cultura chocuana y otra cosa es la vida chocuana. Y en esos aspectos, pues entender las vicisitudes y también las negaciones de unos gobiernos centrales frente a un territorio abandonado, pero que también tiene una historia de pesares, de dolencias y también una carga histórica muy negativa en la cual nosotros tenemos que sobrepasar esas negatividades y convertirlas en fortaleza. Es un reto bastante importante que solamente estamos iniciando y uno de los inicios es tener una carta de navegación como es un plan de cultura. El departamento del Chocó requiere de una planificación estratégica y no de la postura de unos gobiernos de turno, sino de una postura de la gente, o sea, de la cosmovisión de nuestro pueblo que tiene que determinar qué es lo que queremos hacer y cómo podemos transformar esto. No creemos pues en los mesianismos que venga un Salvador, sino que todos somos salvadores y construimos un solo pensamiento o un pensamiento diverso pero progresista. Entonces, en los campos de política que se fueron trabajando, se fueron transformando hasta llegar a lo que tenemos. Y un primer campo de política acorde con la visión de un nuevo gobierno, pero también de las realidades de los pueblos, es el cuidado de la vida en los territorios, el patrimonio cultural y la memoria histórica. Este es un campo supremamente importante, porque hay una concepción de territorio en nuestro departamento y en los territorios donde habitan las comunidades negras, distinto al concepto de territorio de otras regiones distintas en el país. Un segundo campo de política fue el de gobernanza cultural, que está muy asemejado con un campo de política general o macro del Ministerio de Cultura. Sí que hay un diplomado estos días de gobernanza cultural y acompañamiento para la sostenibilidad de los procesos culturales en los distintos territorios. Tenemos que entender que el Chocó también tiene, a pesar de que nos decimos, hablamos de un territorio, tiene unas diversidades, y hay que entenderlo. No solamente somos afro, también somos indígenas, pero también somos mestizos. Hay que entender estas grandes particularidades. Un tercer campo que es la dignificación de escenarios y de actores locales. Esto es el pan de cada día, donde la gente siempre está pidiendo porque nunca ha sido atendida o si ha sido atendida de una manera muy precaria. Entonces, siempre estamos buscando dignificar escenarios. Nosotros no tenemos escenarios. Y lo he dicho mil veces. Si recorremos todo el litoral pacífico, no encontramos un solo escenario digno para elaboración de procesos culturales. Entonces tenemos que hacer los indígenas desde el campo, o los afros desde la calle, o desde el río, desde la playa, etc. En cuarto lugar tenemos arte, saber y oficios para la transformación y el cuidado de los territorios. Pues aquí están todas las realidades nuestras y básicamente el patrimonio que tenemos, el justo. Pero tenemos que trascender a mejorar nuestros patrimonios y avanzar en ellos. Y por último, un quinto campo de política fue el de la sostenibilidad económica, pero que no solamente trata de lo económico, sino también de lo jurídico, de lo político y de lo social. Y en el primer campo del cuidado de la vida en los territorios es lo más importante. O sea, la vida del afro, del indígena y del mestizo del Chocó es distinta a la vida de la gente en el altiplano o en las otras costas, por ejemplo, las costas del Caribe. Hay unas diferencias muy importantes y eso tiene que estar bien claro en un plan. O sea, ¿cómo es que nosotros nos pensamos? Mira, nosotros pensamos de manera muy orgánica, junto al río, somos muy ribereños, y eso tiene unas características distintas porque pensamos a veces conseguir desarrollo en igualdad de condiciones o parecido a las otras regiones que orgánicamente no son como somos nosotros. Nosotros somos una cultura ribereña y lo que sembramos a veces a orilla de un río y no en la montaña. Entonces, es para ir viendo todas estas. Y dentro de ese campo tenemos algunas líneas, como son una primera línea, el aspecto de cultura para el cuidado y la defensa del territorio. Este principio, esta línea, está muy ligado al pensamiento fundamental de todos los consejos comunitarios que tenemos y los cabildos indígenas. Una línea de salvaguardia del patrimonio cultural y material que es fundamental, porque nosotros lo que tenemos que es patrimonio inmaterial y natural. Es lo que más tenemos. Arquitectónico muy poco. En la línea 3, salvaguardia del patrimonio material. Ahí podemos meter el patrimonio natural, etc. Y la memoria histórica. Hay muchas cosas que nos han contado mal, nuestra propia historia. A veces nos han dicho que pensamos que la historia del negro arranca de la esclavización hacia acá. Y es todo lo contrario. Detrás de esa esclavización es que arranca la historia afro. Entonces tenemos que profundizar y reconocer muchas cosas y romper esas barreras que nos han construido.
En la línea 5 tenemos el conocimiento de la programación social de la memoria y de nuestro patrimonio, es decir, la valoración de lo propio, y además en la línea 6 la comunicación de eso mismo para celebrar nuestra diversidad. Pasemos al campo, bueno, el objetivo que tenemos, lo que he dicho, de fortalecer la institucionalidad, ¿cierto? Entonces, en el campo de esa gobernanza cultural es un tema muy de moda, pero siempre ha habido en nuestro departamento una gobernanza cultural. Lo que tenemos que rescatarla, porque hay muchas cosas que se han perdido. Por ejemplo, nosotros teníamos acá autónomamente en los pueblos unas juntas pro fiestas o juntas pro celebración, pro acompañamiento de difuntos. Eran autónomas y formaban parte de esa gobernanza cultural. Hoy en día han desaparecido porque las instituciones municipales han asumido ese rol de patrocinar la fiesta y han destruido esa gobernanza cultural que teníamos respecto a esos aspectos. Y entonces la invitación es a la participación, a la que la institución también colabore y entienda que no es destruyendo para imponerse, sino acompañando, que es otro discurso. No solamente es de intervenir, sino de acompañar. Y también respetando en la línea de los derechos culturales para todas, todo esto, o sea, esa diversidad que hoy en día está en boga en todas las dimensiones. La línea 4 es la inversión. Esa gobernanza sin inversión también quedan los sueños como a la topa Tolondra, entonces también es una línea muy importante que se trabajó. La agenda cultural departamental, si nosotros revisamos departamentos y alcaldías, poca agenda tienen, y la agenda que vemos es la fiesta tradicional del proceso de colonización, entonces hay que revisarlo también. En la línea 6, las capacidades de gestión de los actores y las organizaciones. Hay muchas organizaciones comunitarias, pero necesitamos fortalecerlas para que sean capaces de gestionar proyectos, pero también de avanzar en su sistema organizativo. Y por último, en la línea 7, los medios de comunicación y los derechos culturales. A veces los medios se hacen campañas que de manera inocente destruyen a los patrimonios o los minimizan. Por ejemplo, nosotros encontramos en los medios de comunicación que muchos no tienen la hora del vallenato, pero no tienen la hora de la chirimía, o la hora de la salsa, etcétera. Entonces tenemos que también pararle mucha bola a eso. No estamos en contra de las otras manifestaciones, sino de relevar las nuestras. O sea, tiene que tener mayor importancia y apropiación social. En el campo 3 tenemos la dignificación de los escenarios locales y a los actores. O sea, tanto las personas reclaman por los escenarios y se convierte en una problemática la carencia de esos espacios. O sea, la carencia de espacios se convierte en una problemática. ¿Por qué? Porque los actores no tienen dónde mostrar. Por ejemplo, los bailarines no tienen espacio adecuado para bailar, los músicos no tienen espacios sonorizados, lo que crea otra cantidad de problemas. Entonces, en la línea 1 tenemos becas y estímulos, que es una democratización de los recursos públicos para que los artistas y los cultores accedan. La línea 2, un programa de concertación que también le apuesta a lo mismo. Es como decir, tener una bolsa para que desde lo público no se repartan los recursos a ver. La infraestructura y dotación, pues es de lo que más adolecemos en todo nuestro departamento y por eso hubo mucha petición al respecto. La formación para la creación y fortalecimiento de oficios y saberes en los territorios, pues hay de manera incipiente algunos sembradíos sobre eso, pero falta fortalecerlo. Entonces, desde la educación superior, pero también desde el SENA, desde los colectivos culturales, hacer educación informal también. Entonces, eso va a ser fundamental en esos pedidos y en esas cuestiones que hemos hecho en el documento técnico. La expresión artística del territorio en el departamento del mundo, es decir, que debe haber circulación de esas expresiones, no solamente en lo local, nacional, regional, sino también a nivel internacional, para tener una construcción, una visión de mundo. El cuarto campo, en el cuarto campo tenemos los artes, los saberes y los oficios. Este ejercicio es fundamental porque es reconocer lo que hacemos. Nosotros hemos sufrido durante mucho tiempo el desgaste de que lo propio no vale y lo foráneo vale más. Y eso tenemos que darle vuelta, porque lo que tiene que valer es lo propio, sin desconocer lo foráneo, pero lo primero es la base fundamental de lo propio. Entonces nuestras manifestaciones son importantes. Por ejemplo, hoy en día hemos logrado darle una valoración a la chirimía, pero yo recuerdo que hace 3, 4 décadas las mismas personas de aquí consideraban una música indigna o una música salvaje, etcétera, o una música de negros, por decir algo entre comillas. O sea, música rural, música salvaje, etcétera. Hemos ido cambiando ese discurso porque las músicas no son ni salvajes ni rurales. Quienes hacen la música son los seres humanos, entonces las músicas no son salvajes, sería salvaje el ser humano.
Entonces, partiendo desde ahí, ese sistema hay que revisarlo y mirar y trabajar más desde los campos de la formación. Entonces, es fundamental esta línea, es por eso. Pasemos rápidamente al campo 5, que es el de la sostenibilidad. Entonces, ya se había hablado allá en los enfoques de las economías culturales, ¿cierto? Esas economías culturales creativas no solamente se piensan desde la ganancia, de la ganancia de la moneda, porque a veces confundimos la economía con mercado. O sea, hay una economía, hay diferentes tipos de economía. Hay economías familiares de protección ancestral, pero también hay economías de guerra, pero también hay economías productivas, etcétera. Hay muchos tipos de economía. Aquí estamos hablando de las economías culturales que hablan básicamente es de lo que el hombre quiere dentro de su contexto y de lo que él cree, dentro de su cosmovisión. Y a partir de ahí, de lo que él crea también. A eso nos referimos, a esa economía propia. No es la economía de salir a vender un machete o salir a vender un sombrero, no. Se trata de la economía de las culturas, de los productos culturales que nos prevalecen en sí y que son nuestras principales identidades. Otro punto, otra línea es el turismo cultural. El turismo cultural es importante, sin embargo, en Chocó incipiente, porque creemos que el turismo cultural es que la gente venga en San Pacho y vea la fiesta. El turismo cultural va más allá, es de que quien venga conozca, disfrute, participe, construya con los de aquí y le quede algo al de aquí, no en dinero, sino en conocimiento. Ese turismo cultural todavía está deficiente y tenemos que fortalecerlo y hacer pedagogía frente a él. Los sistemas de información de las empresas culturales, o sea, son bastante precarios. Nosotros tenemos una Secretaría de Cultura que vamos a buscar información y no encontramos, ni en las municipales, peor todavía. Entonces, los sistemas de información de comunicación desde las empresas son bastante precarios y desde las empresas o las empresas comunitarias son, no es que sean tan precarios, pero no tienen una comunicación muy fluida con los entes estatales, o sea, con las alcaldías. La propiedad intelectual de los derechos de autor es fundamental porque muchas de nuestras producciones musicales o culturales o artísticas antes no gozaban de la nombradía, pero usted ve mucha música de por allí o muchas obras que le dice folclore del Chocó, folclore de Viroviro, folclore del Pacífico. Hemos llegado a un punto ya que estamos identificando y la gente ha entrado a considerar y a registrar y proteger los derechos de las autorías. Así sean colectivos, pero se protegen. Eso hay que también entrar en un proceso de formación para que la gente se adentre en ese tema y lo conozca de mejor manera y pueda tener réditos o utilidades de ello. Y por último, en la línea 5 tenemos la sostenibilidad social, que tiene que ver también con la sostenibilidad política, que es cómo nosotros tomamos todas estas líneas que yo he expuesto en este momento y las apropiamos. La apropiación social del conocimiento es la sostenibilidad social, es decir, las formas de relacionarnos con las instituciones, las formas de hacer que estos derechos que están aquí consignados sean en realidad y que los gobernantes utilicen lo que el pueblo ha decretado para que se haga, lo tomen en cuenta. Entonces es muy importante esta línea. Pero también además hemos definido unos programas transversales que son de mucho interés para todo el mundo. Por ejemplo, tener un centro de pensamiento y documentación de nuestras prácticas culturales, de nuestros saberes, de nuestros oficios, de todo. Ese centro de pensamiento es el que va a estar continuamente evaluando, retroevaluando, como más abajo vamos a ver lo que es la evaluación y el monitoreo de los procesos culturales. Entonces, desde el centro de pensamiento debe producirse conocimiento, debe producirse conceptualización de lo que somos y de lo que pensamos. Eso no puede ser estático. También se habla de una plataforma, que es un proyecto muy viejo que hemos venido luchando hace muchos años, de construir una plataforma en la cual se comunique hacia afuera, pero también entre información. Es decir, por ejemplo, los chocuanos que estén por fuera pueden subir a esa plataforma de información. Yo soy chocuano, produzco esto, y esto es producto chocuano, así está en Alemania, Inglaterra, etcétera. Y los de aquí, pues, subir a la plataforma, yo iba en Viroviro, pero desde acá produzco, hago canto o hago disfraces, etcétera, desde cualquier campo del arte o de la cultura o cualquier saber, subirlo a la plataforma y que eso se comunique. Entonces, estos son programas transversales, pero también tenemos unos programas especiales también. Y en esos especiales tenemos, por ejemplo, el Fondo de Cinematografía. Aquí la cinematografía creció exponencialmente y eso hay que apoyarlo y tenerlo muy en cuenta porque es un fondo, hay que crear ese fondo que es muy importante, ya que hay una ley a nivel nacional, pero necesitamos el fondo del Chocó para que la gente que trabaja el cine tenga acceso a recursos, pero también a formación, porque a veces pensamos que los fondos apenas para dar plata, no.
los fondos también pueden proyectar otro tipo de actividades en la cual nos capitalicen recursos, no solamente económicos, sino recursos de conocimiento, que es lo más importante. Pero también un proceso de fortalecimiento de algunos santuarios, del santuario de Raspadura, pero también Novita, de Santa María de Antigua, que ya se ha hecho un tipo de intervención allá, pero seguir apostando a eso y apostarle a diferentes memorias que hay en el departamento, pero hay muchas, como el canal del cura, o también están las fiestas o los encuentros de alabao, etcétera, las fiestas de San Pancho, etcétera. Hay proyectos especiales que tenemos que apuntarle de una manera puntual para avanzar. En cuanto a la sostenibilidad, pues la sostenibilidad política y la social la podemos sostener. O sea, en el documento lo pueden mirar más técnicamente, pero aquí a nivel, para explicar, es que es la apropiación nuestra, pero también cómo funcionamos y nos relacionamos con las instituciones, nosotros como agentes, cómo nos relacionamos con las instituciones para hacer acuerdos, para hacer pactos, que es de lo que trata, por ejemplo, la gobernanza, hacer pactos con los gobernantes, pero también con las personas que elaboran en las instituciones, con los secretarios, con los coordinadores, pero también con otras instancias que son comunitarias, como los cabildos, como los consejos comunitarios, como las juntas de acción comunal, como los diferentes colectivos artísticos y culturales. Eso es lo que nos va a generar sostenibilidad, porque somos el tejido que forma este plan. Y por último, la sostenibilidad económica, en la jurídica, hay un montón de normas que se ha expuesto a nivel nacional y local también, y va a estar la pena con, no solamente anunciarla, sino a entrar en ella, porque son leyes y normas que favorecen de alguna manera la participación ciudadana, pero también los patrimonios, de alguna manera, los materiales, los inmateriales, pero también los apoyos a través de fondos de concertación, etcétera. En la económica lo que queremos de revisar básicamente es cómo financiamos todo ese cúmulo de actividades que hemos, o de solicitudes, o de pedimentos, o de proyectos y programas que la gente y las instituciones, que la gente y las instituciones debemos darle vida a la cultura. Y en eso hay que revisar, por ejemplo, diferentes incentivos, por ejemplo, tributarios que hay en la ley, pero que la gente no hace, ni los gobernantes hacen uso de ellos, ni los comerciantes o la gente del sector industrial y comercial no hacen uso de ellos en el caso del departamento del Chocó, pero somos nosotros los que tenemos que dar vía libre a eso, hacer pedagogía desde las instituciones, pero también desde los colectivos y desde este mismo plan para que accedamos a esos recursos, porque realmente es una oportunidad, es una oportunidad. En cuanto a la evaluación y el monitoreo, todo plan necesita una constante, como dije al comienzo, una constante evaluación para ver si esos procesos que hemos realizado o hemos dejado realizar, esas metas, en qué nivel están. Entonces, por ejemplo, el sector de comunicaciones es bastante precario. Necesitamos que haya más comunicación entre las secretarías de cultura, pero también desde la gobernación como tal, desde las diferentes alcaldías, interalcaldías, interregional, para ver si podemos construir de otra manera, porque a veces estamos muy aislados y luchamos por separado y los gobernantes hacen uso de esa dispersión y no se ponen de acuerdo. Por ejemplo, presentar propuestas intermunicipales, o por ejemplo la región del San Juan o la subregión del San Juan, unir como desde nosotros, por ejemplo, para que los alcaldes hagan proyectos hermanados y que sean subregionales. Entonces podemos utilizar los fondos de regalías, pero también podemos utilizar algunos impuestos que ellos mismos pignoran y hacer esfuerzos mancomunados para tener unos productos más grandes y sofisticados y no el reguero que mantenemos haciendo del conciertico, etcétera, y que no deja nada. Cuando hablamos de la organización y la cronología, estamos hablando también de los tiempos que cada 4 años cada gobierno llegaba o llega con una política distinta. Entonces, si hay un plan, lo que debemos de apostarle es que los gobernantes le apuesten a la consecución de esas políticas que están en esos campos de política del plan y mirar los hallazgos que están ahí, las exigencias, y de esa manera hacerlo más operativo, hacerlo más eficiente y responder a ese llamado de la ciudadanía. Y el soporte informático básicamente es que la ciudadanía tenga información, pero ¿cómo accedemos? Entonces, no tenemos un sistema de información robusto y vale la pena que nosotros podamos profundizar. No sé si Ana María quiere acotar algo. Sí, bueno, saludarlas a todas y a todos. Lo que yo quiero decir es que hoy hemos presentado cómo hicimos
digamos, la recolección de la información, cómo fue la interlocución con con los diferentes sectores y las subregiones, y les presentamos líneas. Esas líneas tienen unas estrategias, es decir, cada línea tiene una filigrana y que es bien interesante entrar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a subir a la página web tanto el documento de diagnóstico como el documento técnico, y vamos a subir un Google Form para que la gente pueda acceder a ese documento borrador, ese documento de política pública, y en el Google Form puedan hacer su retroalimentación de cara al campo 1, 2, 3, 4, 5, a todos los campos, a lo que quieran, porque ese es el paso en el que estamos en este momento. Es decir, nosotros ya hicimos la lectura con los expertos, se sopesó el documento, pero ahora ya viene a toda la sociedad contarles en qué va ese documento técnico antes de ya pues mostrárselo, pasarlo a la asamblea y que sea una ordenanza. Necesitamos esa retroalimentación de todas y todos. Lo más fácil es entonces, vamos a subir ese documento a la página web, los dos documentos, porque no solamente es que accedan al documento técnico como está ahora en términos de campos, líneas, más todos los enfoques y pues todo el marco normativo y digamos, los principios desde donde estamos partiendo, que los entiendan. Es un documento relativamente largo. Vamos a hacer una cartilla para que esto sea un poco más digerible, la gente pueda entender fácilmente de qué estamos hablando, pero que puedan acceder a ese más el documento en donde sale todo lo que la gente dijo, la sistematización que hicimos con la participación ciudadana. A partir de allí, la idea es que ustedes entren a esos documentos y luego digan, miren, tal vez nos estamos quedando muy cortos en la línea de turismo cultural. Hay muchas más estrategias que podríamos tener en cuenta, que podríamos hacer. Ese es el momento en el que estamos, ¿sí? Que nosotros ya les mostramos el documento, que ustedes puedan leerlo, retroalimentarlo, y si están haciendo falta todavía más estrategias, pues estamos a tiempo de sumarles más estrategias, incluso líneas, ¿verdad? Porque lo importante es que toda la gente quede contenta con esta nueva política pública cultural del Chocó. Yo creo que vamos a abrir a los participantes si quieren hacer alguna anotación. Ya pues tenemos la estrategia para que lo hagan en la plataforma, pero sí podemos escucharlo aquí si quieren hacer alguna acotación. Y también recordarles que vamos a presentar una cartilla muy básica, como un tipo de ABC, para que puedan entender el documento. Hay gente que no lee todo el documento, pero de esa cartilla puede entender qué está en el documento. Así que damos la palabra a quien quiera participar. Buenas tardes. Buenas tardes. Hombre, no, muchas gracias por esta invitación. Me parece que es un procedimiento que debemos celebrar porque no es común que se vengan haciendo este tipo de cosas, que se abran espacios, ya que las personas participen o no es otra cosa, pero que se abran para que la gente pueda expresar lo que considera adecuado. A mí me parece que bueno, yo no diría que un precedente, pero sí casi que un precedente realmente, porque en este tipo de espacios no se daba, tal vez en otros empezó a darse últimamente. Yo creo que hay unos puntos ahí muy claves y no quiero detenerme mucho, quiero solamente resaltar un par de cosas que decía el maestro Leonidas en relación con algunas formas como se han planteado lo nuestro, por ejemplo, eso que él hablaba de la chirimía, ese rezago conceptual que yo creo que hemos superado, pero que todavía se tiene en torno a la chirimía y a algunas manifestaciones, a mí me parece que tenemos que seguir trabajando para superarlo, porque así, digamos, a mí a veces el tema de la chirimía a veces se me parece a lo del el parangón que se hace, que él mismo lo hacía tal vez, no sé si era Kafka, que decía que el mayor elemento de unidad de un país era la selección de fútbol. Pero a mí me parece que un elemento de unidad muy frágil, porque eso es después que pasa el partido y si lo ganan.
Si lo pierden puede ser el mayor elemento de generación de guerra de agresión, etc. Entonces la chirimía sí concentra mucho en el momento de la fiesta, pero pasada la fiesta ocurre lo que reseñaba el maestro, la hora de la salsa, la hora del vallenato, pero no hay de lo otro. Y bien sabemos que hay unos temas económicos que juegan en esto, pero aquí es donde la institucionalidad tiene que también entrar a fortalecer estas cosas y desde ahí ver cómo podemos, digamos, trabajarlo, porque a veces también somos muy dados a resaltar que lo nuestro es lo mejor, que hoy me encontré con un par de personas y me decían que no, que es que los ríos de otra parte no sirven, que los únicos ríos bonitos son los del Chocó. Bajémonos de esa nube. En muchos lugares hay ríos bonitos, nosotros tenemos unos muy bonitos y también hay músicas bonitas en otro lado. O sea, ahí hay músicas gustadoras y tal, y la de nosotros es chévere, tenemos una gran riqueza, pero lo que también tenemos es que saber darla a conocer para poder posicionarla. Bueno, no, entonces yo creo que esto es un tema básico y un tema, digamos, que me parece muy grande, que alguna vez se los comentaba, es que a mí, yo no sé qué tanto esté, esté incluido porque todo este proceso es muy interesante, pero la institucionalidad no es la única, pero sí es definitiva en el impulso. Entonces me parece que estamos en un momento de sincronía muy adecuado, que podemos darle vida y es la llegada de los nuevos administradores locales, gobernación y alcaldías, y la consolidación de este plan. Entonces, en la medida en que se pueda acceder a espacios de encuentro, como lo decía el maestro, de pronto por grupos de municipios, en fin, esos otros espacios institucionales que se abren para trabajar otras cosas, me parece que vale la pena, porque en todos los frentes, pero digamos, por más bien formulado que quede y muy participativo que sea el plan, si no hay ese otro, si no logramos penetrar en ese frente, pues podemos quedarnos más con el documento que con lo otro. Bueno, entonces yo reitero pues mi satisfacción con el proceso y bueno, ahí estoy pendiente de lo que sea. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestro. Sí, eso lo tenemos claro. Ya tenemos el documento y la participación, pero necesitamos ir escalar a los gobernantes, que son los que toman decisiones y pueden aplicar para que eso se convierta en política pública. ¿Quién más quiere participar? Está abierto para el que quiera participar. Tam- también decirles que mañana vamos a estar socializando de manera presencial el plan, ¿no? Sí, mañana Para que vamos a les estar cuentes dónde vamos a estar. en la biblioteca departamental a las 2 p.m. Estaremos socializando el plan con los alumnos del Diplomado de Gobernanza Cultural. Es un espacio que nos abre la mesa de cultura y ese diplomado. Entonces, es otro espacio también de socialización. Todas estas socializaciones se van a colgar en la página del plan, para que la gente de manera sincrónica también pueda mirar la información allí. ¿Quién más quiere participar? Bueno, vamos a ir cerrando y el pensamiento que vamos a dejar de esto para cerrar es decir que esta socialización básicamente eh, se trata de hacer un espacio democrático, que la gente participe, no solamente en esta primera que estamos haciendo y en la de mañana y muchas otras que vendrán, y decirles que el plan siempre estará en evaluación, siempre. Es decir, que no es un documento estático, es una herramienta fundamental para los gobernantes, tanto para gobernadores como alcaldes, pero también para los diputados y para los concejales. Es decir, que hay que apropiar, la apropiación social va a ser lo más importante y la toma de decisiones con esa herramienta. Ya no pueden decir los gobernantes que no tienen la herramienta, porque ellos antes no la tenían y por eso lo hacían a dedo. Con esta herramienta tenemos tanto las personas de los municipios como los diferentes colectivos culturales pueden reclamar a los gobernantes por qué no se aplica lo que se consigna en el plan como una acción de política pública. Entonces le damos las gracias a todos los que
participaron de esto. Invitamos a que le multipliquen a otros, que toda esta información va a estar en el plan étnico en la página. Mañana a partir de las 2 socializaremos en la biblioteca pública al frente del aeropuerto con todos los estudiantes del diplomado de gobernanza cultural y la mesa de cultura del departamento del Chocó como fracción fundamental del comité del paro cívico. Entonces, les doy una feliz tarde para todos y los esperamos mañana en la próxima socialización.